En esta parte del taller vamos a revisar lo que es el análisis descriptivo univariado, es decir, variable por variable. Em, el detalle del taller es básicamente lo que se muestra en pantalla, en donde vamos a revisar una introducción a la estadística descriptiva para luego pasar a qué son las distribuciones de frecuencia con sus medidas de tendencia central, cosas que seguramente ya vieron en la enseñanza media. Vamos a hablar sobre los intervalos de confianza que nos van a servir mucho después para poder entender las inferencias que podamos hacer de los datos. Vamos a ver cómo se representan gráficamente las variables según su tipo. También vamos a hablar un poco sobre la simetría y la kurtosis de las variables continuas, perdón. Y finalmente vamos a dar un vistazo a lo que es la distribución normal. Entonces, para comenzar, vamos a decir a grandes rasgos y muy generalmente, incluso de manera un poco grosera, por así decirlo, que vamos a clasificar la estadística en dos grandes tipos. Ya la estadística descriptiva, que se dedica un poco a organizar, resumir y comunicar información numérica, que es básicamente lo que vamos a hacer ahora, en donde hay un ejemplo en donde m vendría a ser la media seguramente de una muestra y s de su desviación estándar. Y otra va a ser la estadística inferencial, que usa datos de una muestra representativa para llegar a conclusiones sobre una población, en donde esas conclusiones, perdón, pueden tener algún grado de sesgo y ese sesgo se puede calcular matemáticamente, entonces podemos decir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de las inferencias que estamos realizando. Pero en ambos casos hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener dos conceptos a analizar y sobre los cuales queremos trabajar. Uno es la población y otro es la muestra. La población va a ser en la colección de todas las observaciones posibles, que puede tener un tamaño muchas veces no muy fácil de determinar, como por ejemplo el número de habitantes de un país. Y también es muy costoso trabajar con una población, basta ver la cantidad de dinero que hay que invertir en hacer un censo. Entonces, si quisiésemos hacer estudios sobre la población siempre, sería algo demasiado costoso y casi imposible de hacer. Y para solucionar eso es que por lo general se trabaja con muestras. Ahora, las muestras son una colección de observaciones extraídas de un conjunto de la población de interés y solamente corresponden a una proporción. ¿Y en dónde está el arte de las muestras? En que las muestras siempre deben ser representativas de la población. ¿Ok? Por lo tanto, existen muchas técnicas para garantizar esa representatividad de toda la diversidad que pueda tener una población según lo que se desee medir. Sobre las variables, ya habíamos hablado también sobre las variables y vamos a ver solamente el último apartado en donde vamos a trabajar con la categorización que hace HASP, en donde están las variables nominales, ordinales y continuas. Bien. Ahora, en relación a las variables, que ya lo habíamos visto, siempre debemos tratar nosotros que lo que estemos midiendo sea fiable. ¿Ok? Cuando hablemos de fiabilidad, vamos a hablar también de consistencia. Y también que las medidas sean válidas, que midan efectivamente lo que se supone que tiene que medir. Por lo tanto, vamos a decir que una buena medida siempre va a tener dos condiciones que son necesarias. Una va a ser la fiabilidad y la otra va a ser la validez. Y por eso es que es súper importante que los instrumentos de recolección de datos que ustedes hagan sean o se basen en instrumentos ya validados, porque construir un instrumento propiamente tal significa que usted va a garantizar que las variables que usted va a recopilar son fiables y son válidas. Ahora, sobre las distribuciones de frecuencia, que es una manera de resumir la información, perdón, de cada variable o agrupar variables, las vamos a entender simplemente como la manera más intuitiva de describir los datos que se están utilizando y describen el patrón de un conjunto de datos representando en número o porcentaje el valor de esas variables. Existen diferentes maneras de describir visualmente también una variable. Están las tablas de frecuencia, que es básicamente lo que se utiliza. Están las tablas de frecuencia para valores agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que, por ejemplo, una tabla de frecuencia se utiliza para variables más bien nominales y ordinales, que podrían ser países, en donde vamos a tener una lista con los países y el porcentaje que tiene cada país,
o bien marcas. Podríamos tener un listado de marcas con el número de elementos que se recopilaron por cada marca o su porcentaje. Pero ¿qué pasa con variables como la estatura o el peso? No podríamos hacer una categoría por cada peso, porque lo más probable es que si tomamos el peso con dos decimales, todas las personas van a tener diferente peso. Así es que ahí básicamente hay que agrupar por grupos. Por eso es que la diferencia entre tablas de frecuencia y tablas de frecuencia para datos agrupados. Y también están los histogramas de frecuencia y polígonos de frecuencia, que son formas gráficas de representar la información que ya vamos a revisar, ¿ya? Ahora, las tablas de frecuencia que deberían incluir todos los posibles valores, los números de las frecuencias, o sea, cuántas veces hay cada elemento en la frecuencia y el porcentaje o la proporción. Mientras que para los datos agrupados vamos a tener rangos, que en realidad en estadística las vamos a denominar como clases, ¿vale? Lo cual es súper útil cuando los datos tienen, por ejemplo, muchos decimales. Ahora, ¿cómo vamos a resumir los datos según el tipo de variable? Sin incluir gráficos, vamos a hacer solamente el resumen de datos por tipo de variables. Para las variables nominales y ordinales vamos a construir estas famosas tablas de frecuencia. Y para las variables continuas vamos a construir las tablas de frecuencias para datos agrupados. Pero además de eso vamos a hacer el resumen de estadística descriptiva por cada variable. ¿Vale? Eso es más o menos la norma cuando hay que empezar a resumir en primer lugar las variables una a una. Ahora, antes de comenzar, nos ponemos un poco el parche en la herida, antes de la herida, y hay que decir que Hash, si bien es una aplicación que es muy completa y muy sofisticada a la hora de hacer cálculos, no nos entrega tablas de frecuencia para datos agrupados, y lo que hace Hash es confiarse en que todo el dato de las variables de las tablas agrupadas va en los histogramas. Así que ahí es donde debemos colocar más bien atención en este aspecto. Bueno, lo más fácil es hacerlo con un ejemplo. Aquí está la tabla ya con algunos datos filtrados que nosotros teníamos anteriormente. Ahora, ¿cómo nosotros empezamos a hacer los cálculos estadísticos dentro de Hasp? Fíjense que en la parte superior arriba aparece distintas opciones en el menú y vamos a seleccionar el que dice descriptivos. Y vamos a marcar la primera opción que dice estadística descriptiva. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con los datos de la madre. ¿Ok? Las primeras variables que vamos a analizar son las variables ordinales y nominales, obviamente. Entonces vamos a tomar acá nivel de estudio y patología crónica. Vamos a hacer clic en esta flechita que las va a dejar en la sección de variables. Aparece siempre este cuadro que dice de estadística descriptiva, pero ojo, estas variables son nominales y ordinales, así que ese cuadro no corresponde, sino que vamos a hacer clic en esta casilla que dice tablas de frecuencia para variables nominales y ordinales. Y ahí automáticamente Hasp construye las tablas de resumen para cada una de las variables. Si se dan cuenta, el sistema agregó las variables en el orden en que aparecía numéricamente. Entonces aparecen desde educación básica hasta educación universitaria. También agrega para casos perdidos que no haya podido identificar en el caso de que hubiese, pero como nosotros ya habíamos limpiado la tabla, no hay problema con ello. Y lo mismo para la patología crónica, desde sin patología hasta otro, ¿ya? El sistema hace un resumen contando la frecuencia, es decir, contando cuántos elementos hay en cada categoría y también su porcentaje y su porcentaje acumulado. Aparece el porcentaje válido, pero como en este caso no hay datos perdidos ni diferencias con la población, no va a haber problema con ello, ¿ya? Y de esa manera rápidamente hemos ya construido nuestras tablas de frecuencia, las cuales ya podemos llevar entonces a nuestro trabajo de investigación. Sería importante que aquí donde dice estadística descriptiva, vamos a cambiar el nombre de esto, editar el título y vamos a identificar esto como análisis de la madre. ¿Ya? Y aquí vamos a dejar solamente entonces los datos y cálculos que vamos a hacer entonces con los datos de la madre. Ya hicimos las tablas de frecuencia para las variables entonces nominales y ordinales. Pero ¿qué pasa con las variables continuas, con las variables como edad, peso, estatura de la madre?
Entonces vamos a tomar también estas tres variables, las vamos a dejar en la sección de variables y percátense de que aquí aparece edad, peso y estatura, pero aquí sí que vale la pena considerar, por ejemplo, el promedio. Mean es el promedio. En el caso de la edad, el promedio de las madres es de 28 años, el promedio del peso de 68,46 kilos y de la estatura 1,61 m, ¿ya? Mientras que la desviación estándar para la edad es de 7,5. ¿Qué significa la desviación estándar? Para recordar un poco lo de estadística descriptiva que uno veía en el colegio. La desviación estándar es la diferencia promedio que existe dentro de esta muestra, ¿ya? Eso significa que si bien hay un promedio de 28 años, si yo saco de esta muestra al azar dos personas cualquiera, lo más probable es que la diferencia de edad de esas dos personas que yo saqué de la muestra rondee los 7,5 años. En el caso del peso, si bien el promedio es 68 kilos, la diferencia promedio del peso es de 9 kilos. Y la estatura, el promedio, es de 1,61 metros y la diferencia promedio de la estatura es de 0,17, es decir, 17 centímetros. ¿Ya? El valor mínimo de la edad es 15 y el máximo es 43, mientras que en el peso el mínimo es 53 y el máximo es 93. Y en el mínimo de la estatura, el mínimo es 0,6, o sea, 64 centímetros, y el máximo es 1,84, 1,84 m. Aquí ya ustedes deberían empezar a sospechar alguna cosa que pasa con los datos. Por ejemplo, que en la estatura el mínimo sea 0,64 es extraño, es raro. Y ya vamos a observar que ahí se producen cosas raras con ese tipo de valores. Y lo más probable seguramente es que la persona que tipió los datos en la hoja de cálculo, muy probablemente en vez de colocar 1,64 m colocó 0,64. Si nosotros no tenemos la seguridad de eso, debiésemos entonces eliminar el caso. Y ya vamos a ver qué pasa si es que no lo eliminamos, ¿ya? Siempre el análisis matemático nos va a ayudar entonces un poco a observar qué está pasando a veces con los datos, sobre todo con los valores máximos y mínimos, porque siempre puede suceder que existan datos que se escapan de lo normal. Ahora, cuando nosotros hacemos las tablas de frecuencia, hemos visto hasta ahora promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. Sin embargo, si desplegamos acá la opción de estadísticas, se van a dar cuenta de que nosotros podemos calcular, por ejemplo, los cuartiles. Y acá tenemos entonces lo que es los valores hasta el 25% de los datos. O sea, hasta el 25% de la población, la gente posee una edad de 23 años, ¿ya? Hasta el 50% de la población, la gente posee una edad de hasta 27,5 años, le pone porque lo hace de manera matemática, pero es hasta los 27 años. Y hasta el 75% de la población, la gente posee una edad hasta los 32 años, ¿vale? Lo mismo se puede hacer con el peso y lo mismo se puede hacer entonces con la estatura. Nosotros calculamos el promedio, pero también podemos calcular la mediana y la moda. La mediana, si lo recuerdan, es el valor central de los datos. Si nosotros ordenamos a toda nuestra población acá de edades, pero la ordenamos de menor a mayor o bien de mayor a menor, y nosotros de esa manera calculamos el valor central de los datos, ese valor central de los datos, en el caso de la edad sería, aquí está, 27,5 años. Lo hace con un cálculo matemático, por eso lo calcula con valores decimales, ¿ya? Para las variables continuas siempre ese valor se hace de manera matemática. Y en el caso de la moda, acuérdense que la moda es el valor que más se repite. En el caso de la moda, el valor para la edad o la moda, la edad que más se repite dentro de la edad es 32 años. Sin embargo, en la moda aparece una A, que dice que existen una o más modas. En el caso de que existan una o más modas, estos software estadísticos generalmente reportan solo la primera. Eso en cuanto al resumen un poco de valores que tenemos. Ahora,
hay otros valores que son tremendamente importantes de analizar, como por ejemplo el que dice acá IQR y el valor del rango. ¿Qué es IQR y el valor del rango? Si nosotros ordenamos todos los datos de menor a mayor, que es la forma más clásica, y queremos separar la población en cuatro grupos, para separar la población en cuatro grupos deberíamos hacer 3 cortes. Por eso es que los cortes se llaman cuartiles, porque viene de separar la población en 4 partes, y cada parte representa el 25% de la población. Entonces el cuartil 1, que es el 25%, ¿ok? Que acá hace la separación justo hasta donde estaba, en este caso, para este ejemplo, cae en el valor 6. 6 se repite antes, 6 se repite después, así que el cuartil 1 vendría a ser el valor 6. Para el cuartil 2, fíjense que por la cantidad de números que hay, que es impar, cae justo en el valor del centro. En este caso, el valor del cuartil 2 es 8. El cuartil 2 siempre va a corresponder al valor de la mediana, ¿vale? Siempre el cuartil 2 representa la mediana de los datos. Y el cuartil 3, que está al 75% de los casos, está entre el 8 y el 9, por lo tanto hace el promedio de los dos, que sería 8,5, y ese sería el valor del cuartil 3. Mientras más grande sea el conjunto de datos, estos software hacen todo este cálculo y esta separación por nosotros, por lo cual es mucho más fácil. Y por eso es la importancia de poder utilizar siempre este tipo de programas para no equivocarse, sobre todo a la hora de ordenar los datos. Ahora, cuando calculamos el valor del rango intercuartílico, significa simplemente que vamos a hacer la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, para este ejemplo sería 8,5 menos 6. Y eso sería el valor de 2,5. Ese es el valor del rango intercuartílico, perdón. Mientras que el rango es simplemente el valor del máximo menos el mínimo. El máximo en este caso sería 9 y el mínimo sería 4. 9 menos 4 sería 5. Ahora, teniendo en consideración ese ejemplo, en HASP también hace estos cálculos y el rango intercuartílico para la edad sería 9, mientras que el rango, la diferencia del máximo menos el mínimo, sería 28. Bien, otro tema súper importante tener en cuenta en las variables continuas son los intervalos de confianza, los cuales son clave para después poder entender en algunas otras pruebas y test que vamos a generar. Ahora, ¿qué son los intervalos de confianza? Como dice en la presentación, cuando se toma una muestra de la población para obtener una estimación de la media, los intervalos de confianza van a representar el rango de valores dentro del cual se tiene un porcentaje de seguridad de que se incluye la verdadera media de la población. Entonces, un intervalo de confianza del 95% es un rango de valores del que uno puede estar un 95% seguro de que contiene la verdadera media de la población. Eso es súper importante y clave, ¿ya? Porque generalmente la gente suele confundir que hablar de un intervalo de confianza del 95% es un poco asegurar de que el rango contenga el 95% de todos los valores. Eso no es así, ¿ya? Un intervalo de confianza simplemente nos va a asegurar con un porcentaje qué tan seguro podemos estar de que la media de la población está dentro de ese rango. Ahora, por ejemplo, en una distribución normal se espera que el intervalo de confianza al 95% tenga una desviación estándar de más o menos 1,96 con respecto de la media y el 99% de confianza para un intervalo tenga una desviación estándar de 2,576. Estos valores son clásicos y en base a eso se hacen algunas fórmulas, como por ejemplo que al 95% el intervalo de confianza debiese estar calculado como la media de la población más menos 1,96 por el error estándar de la media, ¿ya? En matemática acuérdense que primero tienen que hacer las multiplicaciones y después las sumas y restas. Entonces, esto aparece en el texto que ustedes tienen para que lo puedan revisar igual con más calma y más detalle también, porque me imagino que no es fácil tomar esto que en algún momento lo vieron en la media de golpe, pero basándose en el ejemplo que aparece en el texto, él tiene una media de 17,71
un error estándar de la media de 0,24, ¿ok? Y para calcular entonces un intervalo de confianza al 95% sería 17,71, que es la media, más menos 1,96, que es el valor estándar para el 95%, por 0,24, que es el error estándar de la media. ¿Vale? Y eso le da 17,71 más menos 0,47. Uno hace la resta y hace la suma de ese valor, y con eso podemos decir entonces que el intervalo de confianza al 95% para ese conjunto de datos, podemos asegurar con ese nivel de confianza que la media está entre 17,24 y 18,18 para esa población a la cual está representando esa muestra. HASP no hace eso de manera automática. Sin embargo, ustedes pueden observar de que HASP acá le da todos los valores. ¿Cómo calculan entonces el error estándar de la media? En la sección de dispersión del apartado de estadísticas aparece acá SE-mean, o sea, error estándar de la media. Y ahí aparece entonces el error estándar de la media para las variables que hemos seleccionado. Y con eso ustedes ya pueden entonces calcular con la media y el error estándar de la media intervalos de confianza al 95 y 99%, lo cual ya ustedes tendrían como desafío al final de esta cápsula para que puedan ya realizar. Eso lo pueden hacer con la ayuda de una calculadora, o si quieren lo pueden hacer en Excel. Ahora, eh, gráficamente, gráficamente, acá está la representación de lo que significa un intervalo de confianza de la media al 95% y al 99%. ¿Ya? Esto es una distribución normal estandarizada, por eso es que aparece una Z. Ya vamos a hablar de esto con más detalle mañana. Y vamos a pasar entonces, para darle después más tiempo a esto, a las representaciones gráficas de las variables, porque estamos todavía en un análisis univariado. Entonces, para lo que son variables nominales y ordinales, vamos a representar estas variables con gráficos de torta o gráficos de barra. ¿Cuándo utilizar uno u otro? El gráfico de torta siempre es bueno cuando tenemos pocas categorías, ¿ya? Y también que sean categorías fáciles de identificar. En cambio, cuando ya tenemos muchas categorías, cuando decimos muchas categorías es bien relativo, pero por lo general ya más de 5 categorías, amerita hacer un gráfico de barras. Los gráficos de barras se caracterizan porque las barras siempre van separadas, porque no importa el orden cómo se represente la información, ¿ya? Acá la información se representó de este modo, pero podríamos haberlo ordenado de orden alfabético, de manera alfabética, perdón, o bien podríamos haberlo ordenado de menor a mayor según los valores que estaban acá representados. En este caso, este gráfico de barras representa dos categorías por cada variable, que serían las mediciones para el año 1999 y para el año 2004. ¿Ya? Esto corresponde a las elecciones del Parlamento Europeo en esos años. En cambio, para las variables continuas, vamos a utilizar dos tipos de gráficos que son clásicos, que son los histogramas y los gráficos de boxplot, o bien en español, cajas y bigotes. Bien, ahora, ¿qué diferencia tiene el histograma con el gráfico de barras? Es obvio. En los histogramas, las barras siempre van juntas, no van separadas. ¿Por qué? Porque aparece, obviamente, como estamos acá midiendo un rango de valores que es continuo, vamos a hacer la medición desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y vamos a hacer separaciones por conjuntos de datos. Por ejemplo, del 0 al 10, que es donde aparece acá esta barrita, incluye a todos los elementos, en este caso que son alumnos, cuyos aciertos estén seguramente entre 0 y 10 puntos, ¿vale? Porque sería complejo hacer la gráfica por cada uno de los valores. Imagínense cuando las muestras tienen 1000, 2000 o 1.000.000 de elementos. Sería muy difícil entonces hacerlo uno a uno. Por eso es que se agrupan entonces por clases, ¿ya? Y cada clase en este caso sería una barra en particular.
Y el otro gráfico que también es muy común en este tipo de variables son los box plot. Se llama también cajas y bigotes porque tiene una caja, ¿bien? Y dos bigotes, por eso es que es básicamente el nombre. ¿Y qué representa este gráfico? Este gráfico representa el valor mínimo en su parte inferior y el valor máximo en su parte superior, ¿ya? Y también representa el percentil 25 o bien cuartil 1. Si hablamos en cuartiles es el 25%, si hablamos en percentiles también, así que podemos decirlo como cuartil 1 o como percentil 25, el valor de la mediana, el valor del cuartil 3 o percentil 75, ¿vale? Y de esa manera nosotros acá tenemos el 25% de la población, el 50% de la población, el 75% de la población, ¿ya? Y acá completaríamos el 100. Cuando la distribución es normal, debiésemos ver algo así, que es perfecto, pero en la realidad muy rara vez ocurre que el gráfico de de cajas y bigotes quede así. Es normal que en los gráficos de cajas y bigotes aparezcan valores atípicos, ¿ya? Porque este valor más bajo y más alto se hace con un cálculo matemático, no se hace simplemente seleccionando el menor y el mayor, sino que se hace en una función que nos permite estimar entonces cuál debería ser el máximo y cuál debería ser el mínimo y qué pasa con los valores que se escapan a eso. Van a aparecer como puntitos afuera de los bigotes y esos valores a nosotros nos generan una advertencia. Esa advertencia para nosotros significaría que esos valores deberían ser trabajados o bien eliminados de la muestra. ¿Ok? Ya lo vamos a ver cuando entonces hagamos el gráfico. Para hacer gráficos en HASP es muy simple. Nosotros acá ya tenemos el análisis de la madre, tenemos los valores acá de estadísticas, de las tablas de resumen para las variables, tenemos las tablas de frecuencia para las variables nominales y ordinales, y para hacer los gráficos simplemente vamos a desplegar la opción plots, que es gráficos, ¿ya? Si nos vamos a la opción de gráficos de distribución y hacemos clic acá, fíjense que van a aparecer acá según la variable nivel de estudio, patología crónica, la variable edad, la variable peso, la variable estatura. Están en el mismo orden que nosotros las ordenamos acá. Bien. Y se da cuenta HASP, y ya sabe, porque nosotros lo definimos anteriormente, de qué variable o de qué tipo es cada variable, porque nos generó gráficos de barra para la variable nivel de estudio y para la variable patología crónica, ¿vale? Educación básica, media, técnico y universitaria, en donde esta es la que destaca. Y en el caso de la patología crónica, sin patología, hipertiroidismo y otras. En cambio, para las variables que son continuas, como la edad, el peso y la estatura, HASP ha creado entonces un histograma, ¿bien? Que va desde el valor 15 al valor 45 para la edad, que va desde los 50 hasta casi los 100 kilos para el peso y que va desde los 0,6 hasta los 2 metros para la estatura. Fíjense que acá nosotros ya podemos ver que con la estatura pasa algo extraño. Como había un valor 0,6, que era el menor, fíjense lo que pasa con el resto de clases dentro de esa variable. Se agruparon todas entre 1,4 y 1,8 metros prácticamente. Entonces, ese valor de 0,6 básicamente lo que está haciendo es echar a perder un poco la gráfica y cómo se están realizando, se están haciendo, perdón, los cálculos, ¿ya? Siempre que vean gráficos de esta forma, significa, o lo más probable, es que esté sucediendo algo extraño en los datos que ustedes ingresaron dentro de su base de datos. Y ahí hay que hacer un trabajo con eso, ¿ya? Vamos a agregar entonces ahora los gráficos de cajas y bigotes. Para eso, ustedes se van a dar cuenta de que aquí también tienen la opción de box plots. Si la marcan, va a aparecer aquí la opción de box plot y obviamente que los box plot van a aparecer para la variable edad, peso y estatura. Bien. La variable edad es la que se distribuye más normalmente. Se parece mucho a una distribución normal. Fíjense que la variable peso tenemos acá un puntito, un outlier, que sobrepasa acá básicamente los 85 kilos.
Entonces, ese punto nos va a indicar a nosotros una advertencia de que está sucediendo algo ahí con ese valor. Si ese valor efectivamente es real y para nosotros el peso es una variable importante en el análisis, ese valor se escapa dentro de la normalidad de la muestra. Y ahí nosotros deberíamos hacer un trabajo con ese valor, revisar si es que efectivamente fue bien ingresado. Y en algunos casos, ya dependiendo del tipo de investigación, muchos investigadores deciden muchas veces eliminar ese tipo de datos. Y ahí es donde viene la importancia de a la hora de hacer una muestra, es súper importante el que ustedes siempre hagan o calculen más muestras o aseguren un mínimo de muestras que les permita a ustedes después limpiar la base de datos y en el caso de que tengan que eliminar datos, efectivamente puedan seguir teniendo una muestra significativa, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, en la variable de la estatura, claramente está sucediendo algo acá con ese valor 0,6 que no corresponde. Entonces, lo que debiésemos nosotros hacer es marcar acá, ¡pum!, y nos vamos a ir a la variable estatura. Y acá está, en la fila 37, tenemos que para la madre tenemos una estatura de 0,64, lo cual sabemos nosotros que es un poco imposible. Entonces ese valor de 0,64 para la estatura de la madre lo vamos a cambiar a 1,64 m, que es seguramente lo que era. ¿Ok? Entonces cambió acá. Y si ahora vemos los resultados, fíjense que inmediatamente cambió entonces para la estatura el valor del outlier y ahora quedó algo mucho más normal. Ahora, ¿en dónde está el desafío para ustedes? Sacar estos valores. Estos valores al parecer no fueron mal ingresados, sino que son valores que sobrepasan lo estándar, así es que el desafío para ustedes es encontrar estos valores que están acá y esos casos los van a eliminar, pero eso lo van a hacer a través de filtros, ¿ya? Entonces van a filtrar los datos para sacar todos los valores que, por ejemplo, en este caso sobrepasen los 85 kilos, van a sacar todos los valores que en la estatura sobrepasen el 1,80 m y que sean inferiores a 1,5 metros, y de esa manera, cuando después vean sus gráficas se van a distribuir de manera mucho más normal. Fíjense que en la estatura ya solamente con sacar el valor 0,6 es una gráfica que se distribuye mucho más normalmente, ¿vale? Entonces, el gráfico de cajas y bigotes a nosotros siempre nos va a ayudar para empezar a buscar una normalidad dentro de la variable. Lo otro que vamos a revisar dentro de las variables continuas es la asimetría y la kurtosis, ¿vale? La asimetría un poco nos permite definir hacia dónde se están cargando los datos. Cuando se cargan todos los datos hacia la derecha, vamos a hablar de una simetría negativa, porque la simetría indica un poco la cola hacia donde se encuentra el bache y los datos en este caso se cargarían a la derecha, hacia la parte más positiva, pero hablamos de asimetría negativa. En caso contrario, cuando los datos se cargan más a la izquierda, por ejemplo en una prueba, si a la mayoría del curso le fue mal, seguramente las notas van a estar todas acumuladas en valores cercanos o inferiores a 4. Entonces ahí hablaríamos de una asimetría positiva, porque en la parte positiva es donde está la bajada de los datos, ¿ya? Ahora, en una distribución normal lo que se espera es que los datos se distribuyan de manera uniforme, por lo tanto la curva sería simétrica. Acá tenemos los ejemplos, perdón, ahí está, para que los vean, se acuerden un poco de eso y ahí vean cuando la simetría es negativa, cuando es simétrica y cuando es asimétrica positiva. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se hace eso? Esa es la fórmula para hacer el cálculo. Yo no lo voy a expresar en este curso porque tenemos muy poco tiempo, no es un curso de estadística propiamente tal, para poder entender un poco la función que aparece acá que nos permite hacer entonces el cálculo de la simetría. Este estadístico se hace a través del cálculo de Fisher, ¿bien? En el cual vamos a tener tres posibles valores porque son tres las clasificaciones para la simetría. Cuando el valor es 0
o es cercano a cero, vamos a hablar de que la distribución es simétrica. Ahora, ¿qué tan cercano tiene que ser? Tiene que estar en un intervalo de más o menos 0,5, ¿ya? Si está entre el menos 0,5 y el 0,5, vamos a decir que la distribución es simétrica. Ahora, cuando la asimetría es positiva, es decir, cuando los datos se cargan hacia la izquierda, básicamente siempre eso va a hacer que el valor de la asimetría es mayor que cero, pero vamos a decir un poco para asegurarlo que es mayor a 0,5. Y cuando la asimetría es negativa, siempre va a ser el valor también menor que cero. Pero vamos a asegurar esa simetría negativa cuando sea inferior a 0,5, a menos 0,5. Con la kurtosis también pasa algo similar. ¿Qué es la kurtosis? La kurtosis significa básicamente dónde están concentradas la mayoría de los datos. Y esto se puede generar porque cuando hacemos una muestra puede que la muestra no sea lo suficientemente representativa y podemos concentrar los datos solamente en una clase. Eso es básicamente lo que nos indica entonces la kurtosis. Ahora, cuando los datos se concentran solamente en la parte central de la muestra, vamos a hablar de una muestra leptocúrtica, que es un poco lo que está sucediendo acá en este gráfico. Tenemos ahí que salga, que aparece en el gráfico donde dice leptocúrtica, que ustedes se pueden fijar que las barras centrales y las barras que están alrededor de la central son las que capturan casi todos los datos. Una distribución normal, vamos a hablar que se distribuye más uniformemente y cuando sea normal deberíamos esperar que sea también mesocúrtica, o sea que existe una distribución que también es pareja, pero que no se concentra solamente en los datos centrales. Y vamos a hablar de una distribución platicúrtica cuando la distribución es muy plana, o sea, no hay mucha variabilidad entre los datos que se están calculando. Esto también tiene una fórmula eh, y la vamos a denominar en este caso como G2 y vamos a decir que la distribución es mesocúrtica cuando también está en valores cercanos a cero. Y también vamos a dar un intervalo que va a ser de 0,5. Cuando está entre menos 0,5 y 0,5 vamos a poder asegurar de que la distribución es mesocúrtica. Cuando la distribución es mayor que 0, vamos a hablar que es leptocúrtica y cuando es menor que 0, vamos a hablar que es platicúrtica. Ahora, ¿cómo se hace eso en el software de estadística? Cuando nos vamos a la sección de la tabla de análisis descriptivo, se van a percatar de que en la sección de estadísticas ustedes pueden seleccionar acá la asimetría y la kurtosis. Tenemos una asimetría para las variables y también tenemos la kurtosis para las variables, ¿vale? En función de eso, nosotros ahora podríamos un poco estimar en un primer acercamiento si es que la distribución se acerca o no a lo que vamos a denominar como una distribución normal. ¿Qué significa que una distribución sea normal? Una distribución normal va a ser aquella en que los datos se dispersan de manera uniforme siguiendo un poco el modelo de una campana de Gauss, que seguramente ya la habían visto en educación media. Y lo que se espera dentro de una distribución normal es que el 95% de los datos esté dentro de más o menos dos desviaciones estándar, perdón. Y cuando nosotros queremos hacer referencia al 68% de los datos, lo vamos a tener más o menos a una distancia de la media de una desviación estándar. Por eso es que también es tan importante el cálculo de la desviación estándar. ¿Cuándo una distribución va a ser normal? Cuando la asimetría y la kurtosis de la variable estén dentro del valor más o menos 0,5. ¿Ya? Si la asimetría y la kurtosis de la variable están ambas dos dentro de ese criterio de valores, vamos entonces a denominar a la variable como una variable normal, ¿ya? Según el coeficiente de Fitch. Existen otras pruebas, como es la prueba de Shapiro-Wilk, que también la calcula HASP, pero eso ya lo vamos a revisar con mucho más detalle mañana para que puedan tener también mucho más claridad con respecto a las pruebas estadísticas que vamos a ver de ahora en adelante.
Entonces, los desafíos que le quedan a ustedes son hacer el análisis descriptivo de todo el resto de variables, eliminar esos puntos que son outliers dentro de las cajas, de los gráficos de cajas y bigotes. Esto significa que tienen que eliminar esos casos de la base de datos, ¿vale? Hacer todos los gráficos para todas las variables de la base de datos, calcular los intervalos de confianza para todas las variables y también entonces definir si cada una de las variables continua es o no es, o sigue o no sigue, perdón, una distribución normal. Esto no es evaluado, es solamente para que ustedes practiquen con esta base de datos. El día de mañana vamos a trabajar con otros datos también para tener distintas visiones y distintos tipos de muestras y también poder mostrar cómo se distribuyen datos bajo ciertas condiciones. Gracias.